Okay, so first, good evening, everyone. For the people that is joining right now to this meeting, hi everybody. So first, I would like to know how is everything. So I already know that Arturo, Oscar, Andrea, Alma, and Yasmin. So they were talking about that they are in Unit 3. Andrea told me that she finished Unit 4, even she did the midterm test. But about the rest of the people, I would like to know if you are in Unit 2, Unit 3. Tell me. Good night, teacher. Hi, I how is finished. everything? I Raquel? finished my my unit 4. Made my test, mid test. Ah, okay, so did you do the midterm test? ¿Ya lo hizo? Yes. Ah, okay, good. Very good. Okay, so I know that Raquel, she already did the test as well. There are no Buenas problems. noches. Hi. Ahorita voy a iniciar la unidad 4. Ok, muy bien. Sí. Ajá, yo creo que la confundí con alguien que Ajá. ya lo había hecho. Sí, sí. Sí, me falta todavía. Ajá. Okay, good. Very good. So, as I was telling you, right, we have until this coming Thursday, in order to finish Unit 4. And at the same time, we have to make the midterm test, okay? That's very important because I think that on Friday, I'm not pretty sure about it, but I think that on Friday, unit 1, 2, 3, and 4. So those units are not going to be available anymore. For that reason, you have until this Thursday. Creo, ¿verdad? No estoy seguro, como lo mencioné, esas unidades ya no van a estar disponibles el viernes, on Friday. I'm not pretty sure about it, but I think. And we are going to start working in unit 5, 6, 7, and 8. Okay, the last units. And then you are going to make the final test. Okay, it's Teacher, similar. Okay, tell me. where is the last meeting for this this level? The last meeting will be, let me see, I'm not pretty sure. Déjenme ver cuando esta, yo creo que es uno, dos, creo que esta es la 5, 6, 7, 8, 9, 10. Más o menos como el 6. El 6 más o menos sería como la última, de acuerdo a lo que veo aquí, ¿verdad? En el calendario, porque son los lunes. Me preguntaba que cuándo va a ser la última reunión, ¿verdad? Sí. Sí. Ah, pues estamos esta es la número 5 y el miércoles es la 6. Son 12, ¿verdad? Son 12 reuniones, entonces solo faltarían 6 más. But 1, 2, 3, they 4. include another unit. Fíjate que me cuesta escucharle bastante. Se le escucha así algo lejos, con bastante interferencia. Que se incluyen las últimas 4 unidades. ¿Usted ya las terminó, me comenta? Sí, las 4 sí, pero sí,
reuniones que faltan incluyen hasta la 8. Sí, faltan 6. Vaya, por ejemplo, usted ya terminó las 4, ¿verdad? Las 4 unidades. Sí. Entonces, el miércoles es la última reunión de estas 4 unidades. Ah, El miércoles es la última de estas 4 que han visto, en las que han trabajado. ¿Cuándo empezamos? ¿Cómo? ¿Cuándo empezamos las otras 4? Eso es lo que quiero que me envíen todos a tiempo para que no se detengan. O sea, ya creo que el viernes ya estarían disponibles las otras. Las unidades 5, 6, 7 y 8. Sí, es lo que estaba diciendo, ¿verdad? Que es de que todos envíen los documentos, la ficha de inscripción antes del, pues mañana que le envíen último día para que lo puedan inscribir y ya de aquí el viernes creo que ya van a poder ya darle seguimiento sin parar a las unidades. Gracias. Ajá, muy bien. Okay, and right now we are going to continue. And in this moment, I am going to share the screen with you. And also, I will show you the presentation that in which is depicted the topic that we are going to talk about today in this night. And it is about the present continuous. So please confirm if you can see the slides right now. Can you see the presentation? Sí. Okay. Yes, teacher. Everybody? Hi, everybody can see the presentation? I would like to know if you can see the presentation right now. Please confirm or say, yes, I can see. Yes, teacher. Okay, good. Okay, today we are going to start talking about the present continuous. This is the topic, right? Present continuous. In this topic appear in Unit 4. You are going to find this topic in Unit 4, okay? And also, the day after tomorrow, on Wednesday, so we are going to start to talk about another topic that appear in Unit 4 as well, okay? But in this class, we are going to focus this topic. Vamos a enfocar en este tema, the present continuous. And first, we are going to start reading this paragraph in which explain a little bit what is the present continuous. But first of all, I would like to know if you have an idea what is the present continuous. You have an idea about it? Sí, teacher. Okay, good. So can you give us an example? For example, is when you are doing an action. Okay, good. Very good. When we are doing an action, right? When we are doing something at the exact moment, okay? When we are talking, cuando hacemos algo o estamos haciendo algo, ¿verdad? En el momento exacto, right now. Another example could be, I am working. That's a sentence that represents the present continuous. I am working. Estoy trabajando. It's something that is happening right now. I am using my computer. It's obviously right. It's something that is happening at this moment, at this exact moment. In that way, we are going to make sentences using the present continuous. But you can wonder,
um, how we're going to make those sentences if we don't know the structure. Okay, in this class, we are going to talk about the structure that we have to use. Okay, we are going to talk about the structure. At the same time, I'm going to show you some examples in which you are going to see how we can make sentences. We are going to watch a video, okay, later on. We are going to watch a video in order to catch the main idea about this topic. Secondly, I am going to start reading this paragraph and I'm going to tell this in Spanish, okay? The present continuous, also called present progressive, is a verb tense which is used to show that an action is happening right now. The present continuous can also be used to show that an action is going to take place in the near future. Okay, what's mean? So if you cannot understand everything, so I'm going to explain this a little bit in Spanish. Muy bien, el presente continuo, así es el tema, the present continuous, o también llamado present progressive, o también llamado presente progresivo, de las dos formas. Presente continuo, presente progresivo, es lo mismo. Bien, es un tiempo, ¿verdad? En el cual expresa o nos muestra que una acción está pasando en el momento, ¿verdad? El presente continuo puede también ser usado para mostrar que algo o una acción ocurrirá o va a ocurrir en un futuro cercano. So, right now, you can get confused a little bit, but for that reason, in this moment, I am going to show you in this part of the presentation, it is depicted the structure that we have to use. En esta parte diapositiva está representado, ¿verdad? La estructura que debemos usar. The structure that we have to use in order to make sentences in the present continuous or in the present progressive. It's very simple because if you pay attention and you are going to realize, se van a dar cuenta, you are going to realize that we are using personal pronouns and verb to be. It is something that you already know how to use them. So you already know how to conjugate personal pronouns with the verb to be. Okay? I'm pretty sure about it. And at the end, a verb in ing, un verbo con ing. So in this example, the subject, it's the personal pronoun plus más el verb to be. Always, when we are going to make an affirmative sentence, pay attention. When we have to make or we want to make an affirmative sentence, affirmative, we have to write down, tenemos que escribir, or we have to mention the personal pronoun at the beginning of the sentence. And then, obviously, the verb to be. The verb to be. According which personal pronoun we are using, de acuerdo al pronombre personal que estemos usando, ¿verdad? For example, I am, you are, he is, she is, it is, we are, in this case, we are, and they are. And at the end, a verb in ing. Okay, the infinitive of this verb is clean. Limpiar, que significa limpiar, es el infinitivo. But if we add ing, everything change. So we are not going to say clean. We are going to pronounce this cleaning, cleaning. And in Spanish will be, y en español será limpiando.
limpiando. So according that I was explaining you, so how can you interpret this sentence in Spanish? How would you interpret it in Spanish? We are cleaning. Very simple. But what do you think about it? So what's the meaning of that sentence in Spanish? A volunteer. Estamos limpiando. Okay, very good. Estamos limpiando. Muy sencillo, ¿verdad? Okay, now we are going to create another example, but in this time, I am going to mention, I'm going to say a sentence in Spanish, and you are going to translate to English, right? For example, how would you say, let me see, estoy estudiando? Estoy estudiando. Remember that we have to use something that it's very common. Personal pronoun, verb to be, and then the verb in ing. Estoy estudiando. Yo soy, yo estoy, recordemos el verbo to be. Yo soy o yo estoy, depende. Estoy estudiando o yo estoy estudiando. An idea? I studying. I am studying. Very good. I am studying. Okay. Another example. Estoy aprendiendo inglés. In this sentence, okay, let me see. Estoy aprendiendo inglés. And in this example, so you can notice, pueden notar, you can notice that we are going to use more vocabulary. For example, estoy aprendiendo inglés. So we add a complement at the end of that sentence. And how would you make that sentence in English? Estoy aprendiendo inglés. I am learning English. Excellent. Very good. I am learning English. And that's a sentence in the present continuous, okay? Something that is happening right now. Another one, estoy haciendo mi tarea. O no, mejor así. Nosotros estamos haciendo la tarea. O nosotros estamos haciendo nuestra tarea. Nosotros estamos haciendo nuestra tarea. Teacher sería doing o making. Los dos puede usar. We are making. No me acuerdo cómo se dice nuestro. Our. ¿Cómo? Our. Se escribe O-U-R. Ajá, es como decir our. Our. ¿Tarea? ¿Alguna idea de cómo es? Homework. Homework. Very good, homework. We are doing or we are making our homework. We are doing our homework. Okay, very good. If you realize you are using the personal pronoun, this one, personal pronoun, verb to be,
Then verb in ing when you say doing or making, and a complement at the end. It's very simple. So now I would like to know if there are questions so far. For the moment, you have questions. Everything is clear right now because we're going to continue talking about this topic, obviously. And at the same time, I'm going to show you more examples in which you are going to read it. So probably we are going to make other examples, but there are questions right now. Do you have questions? Or is it clear? It is clear. Okay, good. Okay, here we have more examples. When we talk about the present progressive, right, or the present continuous, and we use of the present progressive, el uso del presente progresivo. And we have to know something that there are like many ways in which we can use the present continuous. Hay muchas maneras. Y las más comunes and the most common ways in which we can use the present progressive or the present continuous is when we are talking about something that is happening at the moment. So we already know that something that it's happening now. We use present progressive or we use present continuous when we talk about things that are happening now. It's very simple. However, we have to know that the present continuous it's used when we talk about things that are going to take place in the near future. En español, cosas que van a suceder en un futuro. Algo muy importante. Future doesn't mean years, 1 year, 1 week later. No, could be 2 hours later, 1 hour later, 5 minutes later. That's the future. No lo interpretemos mal que un futuro como que de aquí a 2 años, 1 año, no. Future, near future, futuro cercano, could be in 2 hours, en 2 horas, 1 hour, 1 hora, even 5 minutes later, 5 minutos más tarde puede ser un futuro. For example, I am going to take a break after this class. Voy a tomar un descanso después de esta clase. I am going to take a break after this class. That sentence is in the future because I am talking about something that is going to take place in the near future. Estoy hablando de algo que va a suceder ya en un futuro cercano. Muy bien. Si ustedes le ponen atención, estoy utilizando el going to, que es para hablar de algo que va a suceder en el futuro. Ya vamos a llegar a esa parte. The first one, la primera forma en la que podemos usarlo. The first one is actions happening at the moment of speaking. This is the most common one and is the easier, es la más fácil. Peter is reading a book now. Peter is reading a book now. Carlos is looking for a job. Look, it's raining again. It's raining, something that is happening. It's raining again. They are using my cell phone. They are using my cell phone right now. We are eating in a restaurant. We are eating in a restaurant. She is searching information on internet. She is searching information on internet because
She has to do her homework for tomorrow. Incluso le añadí más todavía. She is searching information on internet because she has to do her homework for tomorrow. We are eating in an expensive restaurant and the food is very delicious. Le añadí más todavía y así es la forma en la que ya hablando se usa. Aquí estas son oraciones cortas, ¿verdad? Pero ya cuando en una conversación se usa bastante y ni nos damos cuenta hasta cuándo lo hemos usado. Peter is reading a book. Carlos is looking for a job because he doesn't have one and he needs to work. ¿Verdad? Look, it's raining again. They are using my cell phone, but I don't give the permission in order that they use my cell phone. ¿Verdad? Y así. Si nos fijamos, if you pay attention to those sentences, are in the present continuous. Reading. What's mean reading? Or what's mean read? What's the meaning of this verb? Reading or read. Somebody know? Hello? Hello, teacher. What's mean read? ¿Qué significa? What's mean read or reading? Leyendo. Leyendo. Raining. Lloviendo. Using. Usando. Eating. Comiendo. And search or searching. Buscando. Buscando. It's correct. So we have to know the meaning of those words in order to understand better, right? Number 2, fixed plans in the near future. Fixed plans in the near future. In these sentences, you are going to see that we are going to use the going to. Going to is used when we talk about things that will happen in the future, cosas que pasarán en el futuro. So the first one, can someone read the first example? A volunteer, please, but hurry up. The first one. Can you read the first example? Me, teacher. Okay, go We ahead. are going to the meeting on Saturday. We are going to meeting on Saturday. Okay, we are going to meeting. She's going to be there. We are going to meeting. We are going to the meeting on Saturday. Significa como que vamos a la reunión. Vamos a la reunión el sábado. O como nosotros decimos, iremos a la reunión o vamos a ir a la reunión el sábado. Eso el going to is used when we talk about things that will happen. Okay? Do you get it? Can you understand this? Me. Okay. And number 2, another person. She's going to be there tomorrow. She is going to be there tomorrow. Very good. In Spanish could be like, ella estará ahí mañana. Ella estará. O ella va a estar. El going to, I'm going to repeat it again. El going to is used when we talk about things that will happen in the future. As I mentioned before, future doesn't mean 1 year later, 2 years later. Future means that something can happen 5 minutes later, 1 hour later, tomorrow. Okay? We have to be careful with that because future, it's not something that is going to happen
in 2 years, okay, or the next week. Future could be something that is happening 5 minutes later, 2 minutes later, okay? For example, if I tell you in 1 hour or in 20 minutes, you are going to start working. You are going to start working on the platform in 20 minutes, en 20 minutos. You are going to start working on the platform. Can you understand that sentence? Can you understand what I'm telling you or what I'm trying to say? You are going to start working on the platform. That's my sentence. Can you understand that? Hello? Me, teacher. Yes. Okay, good. Bueno, les preguntaba si podían entender esa oración. You are going to work on the platform. ¿Pueden entender esa oración? You are going to work on the platform in 20 minutes. ¿Se entiende? Yes. Ajá. Yes. Es como que les estoy diciendo, ustedes van a trabajar en la plataforma en 20 minutos. Entonces eso es un futuro. Así usamos el going to. They are playing soccer tomorrow. They are playing soccer tomorrow. He is traveling next week. You are taking the driving test in 2 days. Algo muy importante aquí en estas 3 oraciones. Estamos hablando en futuro, pero ustedes no ven el going to. ¿A dónde está el going to? No está. No está. Ahora bien, cuando hablamos de oraciones así en futuro, a veces no podemos utilizar el going to si nosotros no queremos, no lo usamos. Y solo usamos como una time expression. Estas son las time expression, expresiones de tiempo. Las time expression show something can happen at this moment, something can happen tomorrow, something can happen in 2 years. Las expresiones de tiempo expresan algo que es ahorita o puede suceder después. Como por ejemplo esta oración, miren. They are playing soccer tomorrow. Si la traducimos así bien literal, ustedes la pueden traducir como ellos están jugando fútbol mañana. Pero ¿cómo ellos están jugando fútbol mañana? ¿Verdad que no tiene sentido? Ellos están jugando. No, ¿verdad? Pero aquí viene lo que les iba a explicar. Cuando veamos este tipo de oraciones así, la time expression, que es esta, que nos está indicando que algo es a futuro, porque tomorrow significa ¿qué? ¿Qué significa tomorrow? Mañana. Mañana, futuro, ¿verdad? Futuro. Entonces, cuando veamos la time expression al final, así de esta forma y esta oración así, no vayamos a traducir nunca la oración como ellos están jugando fútbol mañana. La debemos traducir como ellos jugarán fútbol mañana. ¿Por qué? Porque la time expression le da eso. Pero ustedes pueden decir, pero es que no tiene sentido eso. Sale más fácil usar el going to y no complicarnos tanto. Sí, es verdad. Pero lo estoy explicando por si alguna vez ven oraciones así, que son muy comunes cuando a veces nos ponemos a leer cosas que escribe cualquier gente, a veces en las redes sociales. Nos podemos a leer cosas, por ejemplo, para aprender palabras nuevas, pueden ver oraciones así. Entonces, nunca la vayan a traducir como él está viajando la siguiente semana, como que él está viajando.
Él viajará la siguiente semana. He's traveling next week. You are taking the driving test in 2 days. Si lo traducimos así bien literal, es como estás tomando el examen de manejo en 2 días. Estás tomando. ¿Cómo que estás tomando el examen de manejo en 2 días? Mejor tomarás o harás el examen de manejo en 2 días. Tomarás, future. Bien, esto no es algo que yo lo estoy inventando, ¿verdad? Por si ustedes se sienten confundidos. Es algo que se usa en inglés. Vamos a ver un video más o menos para que vean eso. Bien, por el momento solo estamos viendo las afirmaciones, affirmative sentence. Hi there, how are you doing? In this class, we talk about present continuous for future. Present continuous for future. Okay, please confirm if you can listen very well. Are you listening okay? Yes, You don't have problems? Anybody have problems at the time to listen? What he is saying? Okay. Anybody's having issues? ¿Nadie tiene problemas con el audio? ¿Se escucha bien? yes. Bien, solo apaguen el micrófono, porfa, para que no se escuche interferencia. Please, like it. Okay. So, present continuous for future. That may sound strange, right? But yes, it's possible, and people use it a lot. First, let's remember the structure of present continuous. Present continuous utilizamos el verb be más un verbo más ing. Example, I am speaking now. Estoy hablando ahora. You are watching the class. Tú estás viendo la clase. We are studying English. Nosotros estamos estudiando inglés. But how can I use present continuous for future? Well, this is what I was explaining you, right? How can I use, or how can we use present continuous for future? And we can get confused most of the time because so sometimes we learn that going to, que el going to is for future. But we have to know those kind of sentences in order to, so, para no confundirnos, ¿verdad? Vamos a utilizar la misma estructura, idéntica. Y vamos a cambiar solo la time expression. Si cuando decíamos del present continuous, decíamos now, right now, today, this year. Para future vamos a poner next Friday, next year, in 10 days. Check examples. I'm speaking at a conference next Friday. Okay, so if you pay attention to this sentence right now, I'm speaking at the conference next Friday. What do you think about that sentence? How would you interpret that sentence in Spanish? This one, I'm speaking at the conference next Friday. How would you interpret it in Spanish? ¿Cómo lo interpretarían ustedes en español? Hablaré en una conferencia el siguiente viernes. Okay, very simple. Hablaré en una conferencia el siguiente viernes, ¿verdad? It's very easy. Bien, en este caso él lo traduce bien raro. No sé por qué lo traduce así, pero por eso no es de traducirlo, es de interpretarlo. Estoy
hablando en una conferencia próximo viernes. Miren, pues lo estoy traduciendo así como más o menos así en literal, pero es mejor interpretarlo para que suene mejor. Porque traducir es una cosa, interpretar algo ya es otra cosa. I'm traveling to Miami next week. I'm traveling to Miami next week. Somebody else can tell me what does that sentence mean in Spanish? This one. I am traveling to Miami next week. Va a viajar a Miami el próximo mes. Ah, no, perdón, la próxima semana. Ok, I'm traveling significa como viajaré, ¿verdad? Yo viajaré a Miami la siguiente semana. Muy bien. Estoy viajando a Miami next week, semana que viene. You are watching another class tomorrow. You are watching another class tomorrow. What about this one? You are watching another class tomorrow. What do you think about this sentence? Veré otra clase mañana. Veré otra clase mañana. It's correct. But if you pay attention, the time expression is playing an important role in this sentence. The time expression tomorrow is playing an important role, an essential role in this sentence, because if we delete this time expression, if we eliminate this time expression, the sentence would be like, sería como, you are watching another class. Y en este caso sí, ¿verdad? You are watching another class. Estás viendo otra clase. Ahí sí, estás viendo en este momento, estás viendo otra clase. But if we add the time expression, everything changes totally. Todo cambia totalmente. You are watching another class tomorrow. Tú verás otra clase mañana. Tú estás mirando una otra clase mañana. They are relaxing next month. They are relaxing next month. What about this one? Can somebody tell me what's mean in Spanish? They are Descansarán el próximo mes. ¿Cómo? Descansarán el próximo mes. Ellos descansarán el próximo Yeah. mes. Yep, it's correct. Ellos están relajando mes que viene. We're getting together next week. Vamos. We are getting together next week. Es como nos reuniremos o vamos a estar juntos la siguiente semana. We are getting together next week. Juntarnos semana que viene. Y para el negative. Vaya, esas son las afirmaciones. Affirmative sentence. And right now he is going to start talking about negative sentence and questions. But in our case, so we are talking about affirmative sentences. Affirmative sentences. Okay. And now, so I don't know if you have questions right now about this part of the presentation. Questions so far? I know, I'm pretty sure that can be a little bit confused at the beginning. I know it. But we have to understand that this is normal. So it is something that when we are new in something, so we can get confused a lot. But with practice, we can get better. We can improve. We can enhance our skills, right? Es normal, ¿verdad? Que nos sintamos confundidos, pero con la práctica
con la práctica se va mejorando un poquito. No sé si tienen preguntas de esto que acabamos de ver. Sí. Yo creo que estoy un poquito confundida, teacher. ¿En qué parte? Estaba pensando en el futuro de Will. Ah, no, pero es que ahí sí ya es otra cosa. El Ajá. will, el will ya es otra cosa. Es igual para futuro, pero Como para cosas más. también se puede usar. O sea, a lo que yo voy es de que ustedes pueden usarlo como quieran. No es ninguna obligación, digamos. No es que, Bueno. no es, vaya, déjenme explicarle mejor. No es de que, por ejemplo, en esta oración tengo que decirlo así de esta forma. Y en esta otra tengo que decirlo, no. Se pueden usar de las dos formas. Eso es formas de hablar, pues, opcionales. Ahí sí no hay como una regla que diga, no, aquí no tiene que usar el going to y aquí no tiene que usar la time expression, no, eso se usa como ustedes quieran. Ok. Si ustedes, Gracias. un ejemplo, si yo solo quiero usar el going to y no lo quiero usar de esta forma, así como está aquí, un ejemplo. They are playing soccer tomorrow. Yo no quiero decirlo así. Entonces mejor yo lo digo, they are going to play soccer tomorrow. O they will play soccer tomorrow. Ellos jugarán, ¿verdad? Si yo no lo quiero decir, he's traveling next week, lo puedo decir. He is going to travel. He is going, ya utilizando el going to, que es para futuro. Si yo no quiero decir, you are taking the driving test in 2 days, puedo utilizar el going to. You are going to take the driving test in 2 days. Eso es nada más opcional, ¿verdad? Aquí no es como que en una parte se deba solo usar estas y en otras partes de conversaciones solo se debe usar el going to. No. Ya el will ya es otra forma. El will, yo creo que usted ya más o menos sabe más o menos del will, que es otra palabra que indica cosas a futuro, ¿verdad? A futuro. Entonces, pero ya ese ya es otra palabra, ¿verdad? Ok. Gracias. Ahora veamos. So we can use the present continuous like temporary actions. This is the number 3. Temporary actions como acciones temporales. I am working at home this month. Veamos la time expression. La expresión de tiempo cumple un rol importante en las oraciones. Porque si nos fijamos, I am working at home this month. Estoy trabajando en casa este mes. Yo no entiendo esa oración como que esté pasando en este momento. Eso es como, lo entiendo como algo temporal. Estoy trabajando en casa this month. Este mes. Pero no ahorita, sino que es algo que está ocurriendo durante este mes. Temporary actions. She's staying with a friend this week. She's staying with a friend this week. Ella se está quedando con un amigo esta semana. Algo temporal. Diferente es si le cambiamos esta time expression, se la quitamos y escribimos she's staying with a friend. She's staying with a friend now. Ella se está quedando con un amigo ahorita o ahora. ¿Verdad? Ahí sí. Pero aquí, this week es como algo temporal. He's living in El Salvador for a few months. Él está viviendo en El Salvador por algunos meses. A few. Veamos, esta es ¿qué es lo que dijimos? ¿Cómo se llamaba esto?
¿No se acuerdan? Los quantifiers, los cuantificadores. Vale. Yo así entiendo las oraciones. No sé si ustedes le dan como un significado de algo que está ocurriendo en este momento. He's living in El Salvador for a few months. Él está viviendo en el país por algunos meses. Temporary actions. Pero ¿qué es lo que le da como más realce a esas oraciones? Es la time expression que estamos utilizando al final. Que le da como que sentido de que no es algo que está ocurriendo en este momento exacto. No, más bien es algo que ocurre temporalmente. Puede ser durante este mes, durante esta semana o por algunos meses. Estas son formas de usar, la verdad no significa que esto lo usamos siempre. Son formas en las que se usa el presente continuo. Las más comunes son actions happening at the moment of speaking. This is the most common one. Fixed plans in the near future. It's another one that it's very common. And this one, so we can use it, but we are not going to use it all the time. Okay? I don't know if you have questions about this part. Teacher, una pregunta. Sí, diga. Dice que, vaya, yo entiendo las 3 ocasiones en que usamos el presente progresivo, ¿verdad? Sin embargo, sí creo que en una ocasión me pasó que lo del presente continuo progresivo ocupábamos el going to más el verbo en infinitivo. No. Fíjese que no. El going, vale. Aquí tenemos estas oraciones. Ajá. El going to, en el que estamos utilizando el going to. Pero luego del going to ya no hay como ningún verbo en específico. Sí, correcto. Más, ajá. Por ejemplo, veamos esta. Hagamos esta. Él viajará o él va a viajar la siguiente semana. Voy a escribir. Porque no logro entender muy bien. Vale. Quiero ver si la estoy entendiendo. He's going to. Pero ya quitamos esto de traveling. He's going to travel next week. ¿A esto se refiere usted? A este verbo que ya no está en ing. Sí, correcto. Correcto. Este ya no debe de ir en ing. ¿Por qué? Porque ya estoy utilizando el going to. ¿Verdad? Sí, y ese es presente progresivo. No, este es sí, presente progresivo, así es. Presente progresivo o presente continuo. Muy bien, de las dos formas lo podemos llamar. Porque estoy utilizando el going to. Ahora, they are playing soccer tomorrow. Le voy a utilizar el going to porque es lo más común, ¿verdad? They are going to. Le quitamos el ing a este. They are going to play soccer tomorrow. Porque no puede decir they are going to play in. No, they are going to play in, no. Solo they are going to play soccer tomorrow. And that's correct. Sí, que esa era mi pregunta. Si al utilizar esa forma y colocar el going to, el significado era lo mismo. Sí, era lo mismo. Sí, es lo mismo. Así es. Muy bien. Vaya, algo también que cuando hagan los ejercicios ahí en la plataforma, ustedes se van a dar cuenta de que no aparecen muchos, porque la plataforma tiene muchos ejercicios y tiene una parte como de gramática, que es esto que estamos viendo. Entonces, aquí yo he explicado un poco más extenso todo eso. Ahí solo están ejercicios, pocos ejercicios, pero aquí lo he explicado más extenso. Vaya, veamos.
Aquí están otras formas en la que podemos usar el present progressive. This is another way in which we can use the present progressive or the present continuous. The present progressive is used to describe a situation which is slowly changing. El presente progresivo es usado para describir una situación la cual está cambiando lentamente. For instance, we can say, my grades are improving this semester. My grades are improving this semester. The time expression means that during this time, not right now. La expresión de tiempo da un sentido como que decir durante este tiempo, durante, yo así lo entiendo, durante este tiempo, pero no ahorita, no quiere decir ahorita. So, can somebody tell me how would you interpret this sentence in Spanish? My grades are improving this semester. If you don't know some words, you can ask me. So what's mean this word? Because I don't know, and I don't know how to interpret the whole sentence. Podría ser mis notas están subiendo este semestre. Veamos. Improve significa mejorar. Improving. Están mejorando. Correcto. Mis notas están mejorando este semestre. ¿Ustedes entienden esa oración como que es algo que está ocurriendo ahorita? No. No, ¿verdad? Es algo como que Pero está... sí en un periodo corto, creería. Ajá, sí, algo que está así como cambiando lentamente durante un tiempo. ¿Y qué es lo que le da ese sentido? Esto, this semester, la time expression. My grades are improving this semester. A veces cuando ya como empezamos a entablar conversaciones, usamos este tipo de oraciones así, pero no nos damos cuenta de que lo estamos usando. Pero obviamente sí, ¿verdad? Están correctas. No es que quiere decir que solo porque no sabemos cómo la estamos usando, no significa de que no sabemos lo que estamos diciendo. A lo que me quiero referir es de que a veces cuando uno ya se acostumbra a decir las cosas así naturalmente, no se pone a pensar, ahorita estoy hablando en el presente continuo y ahorita hablé en el futuro. No, uno se empieza a expresar naturalmente sin ver todas esas cosas, sin darse cuenta de todo eso. Another one. Technology is getting cheaper all the time. Technology is getting cheaper all the time. Como que la tecnología se vuelve más barata todo el tiempo. Todo el tiempo. My English is getting better. Vaya, algo muy importante. Get better significa mejorar. Get better. Ahora háganse una idea ustedes si decimos getting better. Getting better. My English is getting better. What do you think about that sentence? ¿Cómo? Mejorando. Sí, pero my English is getting better. Mi inglés está mejorando. Mi inglés está mejorando. Muy bien. Muy bien. Pero no tiene como el sentido de que está mejorando en este momento, no. Sino que tiene como el sentido de que está mejorando así con el tiempo. ¿Verdad? My English is getting better. We can add a complement here. My English is getting better this year. Hoy sí. My English is getting better this year. Está mejorando durante este año. My English is getting better this year.
My English is getting better this month. My English is getting better this month. ¿Verdad? Esas son formas en las que those are the ways in which we can use the present continuous or the present progressive, okay? However, I'm going to repeat it again. The most common ways in which we use the present continuous is when we talk about things that are happening right now and something that is going to take place in the near future. Could be in the near future or in the future. Puede ser en un futuro cercano o futuro, ¿verdad? And at the end we have time expressions. Estas son algunas de las expresiones de tiempo. Now, at this moment, today, this afternoon, right now, tonight, this month, this week. We can add more time expressions like podemos añadir más expresiones de tiempo, por ejemplo, como the next year, the next month, the next week. Here we have next week. We can say later on. Later es como después, ¿verdad? Later on o más tarde. What else? Tomorrow. Okay. The day after tomorrow. Es como decir pasado mañana. The day after tomorrow es pasado mañana. Okay. Escribámoslas aquí, las que hemos añadido, creo que las puedo escribir aquí. Tenemos now, at this moment. Quitar esto y vamos a poner next month. Next month. What else? We have this week. Tomorrow. The day after tomorrow, dijimos. Esto es algo que usamos muy seguido. Cuando decimos, pasado mañana, decimos, pasado mañana. Eso significa the day after tomorrow. ¿Qué más podemos añadir? The next year. Next year. Later on. Later on significa como más tarde o luego. Hay muchos. And here we have some verbs in ing. Okay, and we have at the same time the meaning of those verbs, but in ing. So we have to know that these verbs, the infinitive form of these verbs, for example, ask es preguntar, take es tomar, pero cuando le añadimos el ing, everything change. Preguntando, tomando, for example, I am taking a picture. Taking, here. Asking, preguntando, teacher, I am asking you a question. So, can you answer my question, please? Swim es nadar. Swimming, nadando. We are swimming in the pool. Estamos nadando. We are working right now. I am writing a letter. Estoy escribiendo una carta. Learning, I am learning English. Teaching, I am teaching you. Searching, investigando, ¿verdad? Buscando. I am searching information. Drawing, dibujando. I am crying because I am sad. Wearing es como usando o vistiendo, ¿verdad? Esto es muy importante, la diferencia de wearing and using. Wearing es cuando usamos una prenda
como ropa, zapatos, cosas que nos ponemos para vestirnos, de vestimenta. Using es cuando usamos objetos, como por ejemplo usamos un carro, usamos una computadora, ¿verdad? Washing, lavando, reading, y we have more here. So I would like to know if you have questions right now. Hello? No, teacher. Okay, so here you are going to find the topic in Unit 4 about the present continuous or present progressive. Tomorrow we are going to practice a little bit about the present progressive questions, right? Yes, no questions. Sorry. Can you see again? Can you see again? ¿Pueden ver nuevamente lo que estoy compartiendo? Muy bien. Unidad 4, aquí van a encontrar el tema, present progressive. And tomorrow we are going to study a little bit about the present progressive in questions, how to make questions, right? And this topic was about the present progressive, but in affirmative sentence. Please be quiet. I am trying to study. Try. Prácticamente esto es lo que yo les estuve explicando, pero más con más contexto, ¿verdad? Más ejemplos. Es lo mismo. Sujeto, verbo to be y verbo en ing y un complemento, rest of the sentence. Y aquí vamos a seguir las indicaciones. We have to follow the instructions, right, in order to complete the activities that appear in this part. Drag the correct answer into place. We have to select one of them in order to complete this activity. Where is the cat? This is a question. Where is the cat? So how would you select? How would you select? First one, second one, or the last one? Where is the cat? Which one do you select? ¿Cuál seleccionarían ustedes o cuál elegirían? Which one would you choose? The first one, the second one, you can say, the first one, the second one, or the last one. La tercera, teacher. The last one. It is sleeping on the chair. Very good. Está durmiendo en la silla. Okay, good. And so on, y etcétera. Así vamos a ir. Okay, right now, I want that everybody, if you can log in to your platform, because we are going to start working a little bit on the platform, okay? But please don't get out of this meeting right now. I'm gonna give you another instructions right now, so please wait some minutes.
Okay, so please confirm if you can see the message that I sent you here in this meeting, in the chat here. I sent you the link. I sent you a link and you are going to join to this meeting right now. Se van a unir a la reunión con el enlace que les envié aquí en este chat. No sé si lo pueden ver. Hola. Sí, se ve, pero ¿nos vamos a reunir todos o solo los que no han terminado? Va, en este caso, que entren los que aún están trabajando en la plataforma. Va, si alguien aquí ya hizo el examen, ya terminó las 4 unidades, entonces hasta ahí. Ya no es necesario que siga trabajando porque ya terminó, ¿verdad? Así es. Entonces, pueden unirse los que aún están trabajando en las plataformas, pueden unirse al enlace y comiencen a trabajar. Solo que sí pueden salirse de esta reunión y nos vamos para la siguiente. Teacher, yo ya terminé las 4 unidades, pero no he hecho el examen. Ah, muy bien, muy bien. Va, en este caso no sé si ya se lo asigné. No, porque acabo de terminar. Ah, muy bien. Ujú. Vaya. Ah, pues ya ahorita se lo asigno, no sé, ahí cuando Sí, ya les pero dieron ¿sí? ¿lo puedo hacer el día de mañana o tiene que ser ahorita? Sí, sí, tiene 3 días para hacerlo, si no me equivoco. Ah, ok, está bien. Está bien. Gracias. Yo ya hice el examen, entonces solo me salgo de la reunión. Sí, sí, el quien ya terminó, pues está bien. Ah, ok, gracias. Los demás, por favor, pueden unirse a la otra, no sé si lo están haciendo. O no sé si les permite entrar, ahí me confirman si tienen algún problema. Tengo problemas con el link que acaba de enviar, teacher, pero ya entré con mi navegador. Hola, Aaron. ¿Me escucha?